Eh, Vamos a presentar un caso que lo tuvimos en puerta de emergencia. En realidad fue es un hombre, bueno, le arranco más, era un hombre de 39 años. En realidad fue traído por policía a las 0 horas. Nosotros se desconocían los antecedentes. Eh, Acá, digamos, en hospital de clínicas en hospital de clínica, generalmente si los policías ven algún herido, algún lesionado, ellos cargan en la móvil y vienen y dejan en la puerta de emergencia y se van. Este, bueno, que como motivo de consulta, inicialmente lo que sabíamos era una herida de arma blanca que estaba en la región torácica, en la región precordial paraesternal derecha. Se me quedó mal ahí. Y nosotros recibimos el paciente en paro cardiorrespiratorio, y cuando se conectó con el monitor tenía una actividad eléctrica y estaba sin pulso, no tenía pulso carotídeo, no tenía pulso radial, no tenía pulso femoral. Bien, acá le muestro una foto, no es de buena calidad, pero le muestro la herida. Si vemos con el precursor, acá se ve la herida en la región precordial, más o menos entre cuarto y quinto espacio intercostal, paraesternal izquierda. Y nada, no estaba con un sangrado activo, pero el paciente estaba en paro. Bien, en esta situación fue que recibieron a la paciente, 0 horas, y como decía Pablo, que vaya preguntando a ver qué les parece, que si quieren hacer un comentario, si a usted le llega un paciente así, ¿qué harían A ustedes? ver, Faján levantó la mano al doctor Barilaro. A ver, paciente joven en paro. Camilo ahora levantó. En paro por una herida precordial que es a izquierda, Fajad. Dijiste, estuviste bien, izquierda. A ver, Guillermo, ¿qué harías en ese momento? Están en el shock room, como dicen ustedes, o en la reanima, como decimos nosotros. Buen día, che. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, como siempre. Excelente la presentación que están haciendo. Yo creo que la pregunta más difícil en este momento es ¿cuándo declarar fallecido al paciente? ¿No? Porque muchas veces uno se le plantea eso, ingresa un paciente en estas condiciones, más si no lo trajo un servicio prehospitalario, sino de pronto lo trae la fuerza de seguridad y uno no sabe. Dentro de los protocolos, algo que se ha mencionado es que si el paciente, lo que pasa es que el tema es poder corroborar eso, ¿no? Para tomar la decisión. Muchas veces quedan dudas y ante la duda uno actúa, pero la pregunta clave es si en la escena se pudo corroborar, pero eso generalmente es cuando fue asistido por un servicio hospitalario que ya no tenía signos vitales, que ya no tenía actividad eléctrica. Porque entonces, alguien sin signos vitales, ni de vida, ni actividad eléctrica en la escena, debería ser declarado fallecido al ingreso, debido a que la posibilidad de sobrevivir prácticamente es cero. Entonces muchas veces se plantea esto, ¿no es cierto? ¿Quién lo trae? ¿Qué información nos pueden dar? En este caso, cuando el que lo trae es un particular o es la policía, es muy poca la información que pueden dar que uno pueda realmente valerse de eso para decir lo que hemos fallecido o seguimos adelante. Yo creo que ante la duda, como siempre pasa, en el paciente joven, traumatismo penetrante, uno sigue adelante y decide hacer una toracotomía de reanimación. Pero bueno, ahora escuchemos a Camilo y a Daniel. Dale, Camilo, y después Daniel. Sí, estoy de acuerdo. Las 0 horas es una mala hora para llegar a cualquier hospital porque hay cambio de turno, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo tiene que entender que esto es una emergencia y hay que trabajar ya. ¿tá? Hay cosas que son de Dios cuando un individuo está muerto y si es joven y si tiene un traumatismo penetrante, yo le hago una toracotomía de reanimación. Ahí. ¿Para qué? Bueno, para hacer masaje cardíaco, para cambiar la aorta, etcétera. Pero yo creo que un paciente joven con una herida penetrante, actividad eléctrica sin pulso, salvo que venga con una midriasis de 3 centímetros de cada pupila, yo le abro el tórax y trato de salvarle la vida, sabiendo que de clínicas tenemos 19 pisos entre el LOC y el showroom, ¿no? Si se pasa una toracotomía de reanimación ahí, es toracotomía, clampeo aórtico, bueno, estuvimos haciendo masaje cardíaco en el enfermo. ¿Está? Creo que haría eso. Perfecto, Camilo. Gracias, Camilo. Muchas gracias, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Fayad? Sí, mira, lo que decía Guille, ¿no? El tiempo es bastante fundamental en esto, porque como sabemos, si no hemos presenciado la parada o no tenemos información del tiempo transcurrido, la mortalidad en un paciente que lleva más de 10 minutos, 15 minutos en parada, a pesar de que le hagamos la toracotomía, le hagamos lo que hagamos, no sé si tiene buenos resultados. Por otro lado, como decía Camilo, es fundamental ver las pupilas, nos puede dar una idea más o menos de cómo el tiempo transcurrido, pues si está midriático, ya prácticamente por más toracotomía que hagamos, no sé si saldrá. Lo que haría, sí, por supuesto, la toracotomía, con todo lo que ustedes saben, la intubación orotraqueal del paciente. Y lo que le quería preguntar a Fayad era, no veo bien la herida, ¿de cuántos centímetros más o menos era? Mira, más o menos era 4 centímetros. Ah, grande, dale. No No sé si ves el burbujeaba, no. precursor, sí, la imagen es mala. Acá, mira, de Sí, acá sí, hasta sí. acá. Fayad, y no, bueno, nada, no burbujeaba, estaba parado, perdón, pero yo creo que haría eso, sí. Lo mismo coincido con Guillermo y con Camilo, ¿no? Bien, Daniel, ahí puso Guillermo un dato interesante, una pregunta hizo si tenemos, Guillermo, tenemos un finoquieto, hay una caja preparada para la toracotomía de emergencia. El problema es que la distancia donde está la caja a la reanima o el shock room son unos metros, o sea, en menos de un minuto llegás. Lo ideal sería, lo justo hablamos ayer de eso con Daniel Terra, lo ideal sería tener la caja en el área de reanimación, pero el problema que tenemos es que en el hospital de clínicas roban, esa es la realidad. Entonces, si dejás la caja con el finoquieto y con todo ahí en el shock room, al otro día no queda nada. Entonces tenemos ese problema, pero todo el mundo sabe dónde está la caja y dónde se puede, y dónde hay que irla a buscar para hacer la toracotomía. Levantó la mano Pablo, Camilo y después Daniel de nuevo, ¿no? Pablo, ¿cómo te va? Buen día a todos. La reflexión de Guillermo y Daniel acerca del paciente de estas muertes dudosas. No está muerto, pero en caso de recibir un paciente con una muerte ya evolucionada e indiscutible, que no es el caso no sé cuál es el tema médico-legal, veo que está Welker también, acerca de recibir este tipo de pacientes en la emergencia. Más de una vez, por cordialidad, por decir así, lo recibimos igual, pero no es nuestra obligación recibir pacientes que han fallecido y tienen una muerte evolucionada. Estamos hablando de esta otra situación. No sé cuál es cuál es la conducta en la Argentina, en la emergencia, cuando traen un paciente muerto, indiscutiblemente muerto. Bien, perfecto. Camilo, levantaste la mano. Gracias, Pablo. Sí, yo quería hacer una pregunta. El FAS, en este caso, ¿nos puede ayudar en algo para ver si hay algo de actividad cardíaca? Yo digo los que tienen más experiencia. Yo le abriría el tórax, no hay vuelta, pero ¿el FAS aportaría algo? No sé quién quiere contestarle la pregunta a Camilo. No sé, Daniel, que aprovechaste, que está con la mano levantada ahí. Como dijo Fayad, el paciente tenía actividad eléctrica, por lo que entendí, eso implica que no debe llevar más de 5 minutos de la parada, entiendo, o sea, es un dato importante, creo yo, que estaba con actividad eléctrica. Eso implica que no lleva más de 5 minutos, después de los 5 minutos, 7 minutos que tenga actividad eléctrica y el paciente está taponado, se para igual, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y por otro lado, yo creo que lo que pregunta Camilo es fundamental. Si tenemos si podemos hacer el PAS o el IPAS, nos va a dar una idea también de la contractibilidad cardíaca y de cómo está. Por ahí hay latidos ectópicos que uno los considera como actividad eléctrica sin pulso, pero en realidad son contracciones aisladas auriculares que es prácticamente sin actividad. Uno puede hacerle el electro y ve uno que otro trazado, pero eso no es actividad cardíaca. La actividad cardíaca implica el complejo QRS, ¿no? Otra cosa fundamental que me parece buenísimo es que haya quedado la tabla ahí abajo, estoy viendo la tabla espinal larga, que eso nos facilita mucho el masaje, ¿no? Nos da una superficie firme para poder hacer RCP hasta que hagamos la toracotomía. Gracias, Daniel. Guillermo.
Sí, bueno, muy buenos los comentarios. Camilo, un trabajo de Ken Java y Demetrio de Los Ángeles, una serie bastante grande, para ese tópico de la ecografía para decidir si hacer una toracotomía de animación o no. Ellos son bastante tajantes con respecto a decir que si no hay actividad eléctrica, Te muteaste. Lamentablemente no te escucho, disculpa, está entrecortado. sí, perdón, capaz que es por internet. Sí, sí, ahora sí. Perdón, no, quería decirles que y Demetrio ¿nos escuchan? Ahora sí, se entrecorta. El trabajo era que si no había actividad cardíaca en la ecografía y no había taponamiento, no hacían la toracotomía de reanimación porque consideraban que el taponamiento era el mejor escenario, mientras que la exsanguinación era el peor escenario. Nosotros la verdad que tenemos algunas reservas con respecto a eso porque uno está haciendo ecografía y capaz un minuto antes el paciente tenía contractilidad cardíaca, sobre todo cuando es penetrante. Es un paciente joven y penetrante. En ese caso, más. Gracias, Guillermo. Doctor Welker, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Bien? Se entrecorta, está medio ruidoso todo. Está ruidoso esto, sí, no sé por qué. Sí. Bueno, nos tiramos. Es un paciente ruidoso, así que vamos a tirarnos al agua con esto. Es muy interesante lo que han dicho ustedes. Yo participo de muchas cosas. De cualquier manera, voy a decir algo que de repente es un poco chocante para algunos. Creo que en estas circunstancias no pueden estar atrás o viendo o teniendo. Acá lo único que puede salvar, si es que salva este paciente, una mentalidad ganadora. Y la mentalidad ganadora es toracotomía en quinto ya. Y después abrir. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Y que desperdiciemos un poco de material. Yo estoy viciado por la puerta de clínicas donde, si bien recibimos este tipo de enfermos, por supuesto, tampoco es una carga que nos agobie. Entonces no recibimos 10 enfermos de estos por hora. En esos casos yo estoy de acuerdo con los hospitales americanos que dicen, no, vamos a tamizar un poco porque no podemos andar haciendo toracotomías inútiles. Yo creo que cuando uno, por lo menos en el contexto clínico, cuando uno recibe un enfermo de esto, se tiene que tirar a salvarlo. Y eso es la toracotomía, ahí ya, como se pueda. Habitualmente quinto espacio, después veremos qué es lo que pasa. Desde el punto de vista médico-legal, nosotros no tenemos ningún problema, no tenemos ninguna obligación, nadie nos va a decir que estuvimos manipulando cadáver ni nada de eso. Y la otra cosa que les quería agregar, que por qué propongo que sí, que hay que tirarse a reanimar estos enfermos, y acá es donde desde el punto de vista ético me pueden decir no estoy de acuerdo, es que además entrena a todo el mundo. Claro. Sí, es cierto, más en un país que tenemos poco volumen. Gracias, Ricardo. Gracias, profe. Carlos, levantaste la mano. Estás muteado, Carlos. Hola, Carlos. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, yo estoy de acuerdo con que si el paciente tiene signos de vida, creo que signos de vida, que no son lo mismo que signos vitales, sí, en este caso tendría indicación de toracotomía, independiente que el sangrado sea, que el problema sea sangrado en tórax, lo puedo controlar, control vascular en el tórax. Si el sangrado es infradiafragmático, puedo hacer un clampeo de la aorta. Y si la causa es un choque obstructivo, un taponamiento cardíaco, puedo drenar ese pericardio. O sea que las causas principales las puedo manejar entrando. La diferencia es efectivamente si el paciente tiene o no tiene posibilidades de, si está un paciente en paro o un paciente muerto. Y eso es, estoy de acuerdo también con lo que decía Guillermo. Pero bueno, en el caso de la duda o cuando no, o cuando puede que sí, puede que no, creo que estoy de acuerdo en intentarlo porque, bueno, si está muerto va a seguir muerto, no va a pasar nada. Pero si está vivo, a lo mejor tiene alguna posibilidad, aunque sea mínima. Gracias, Carlos. Buenísimo. Camilo, levantaste la mano. Vos Sí, sos el del ruido. Perdón. Yo creo que en el ambiente académico, donde el residente mayor quiere hacer la toracotomía y el R4 quiere hacer la toracotomía y a los dos quiere hacer la toracotomía, tenemos que tener cuidado de no lastimarnos, ¿no? Porque en estos pacientes
es donde uno puede tener un accidente porque el bisturí va muy rápido, las manos van muy rápido, mi mano, la mano del otro. El punto en el corazón no es fácil de dar, hay que tener el dedo, una sonda vesical, etc. Entonces hay que hacer las cosas rápido, pero tratando de no lastimar. ¿Ah? Bien. Gracias, Camilo. Muteate que estás. Bueno, Fajad. Sí, bueno. A ver qué es lo que hicieron. Cuando yo no estuve. Sí, sí, bueno, hicimos lo que pudimos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, a recibir el paciente en paro, lo que hicimos nosotros, a ver si pasa, empezamos a reanimar, hacer una reanimación cardiopulmonar con masaje cardíaco. Se colocaron 2 vías venosas periféricas gruesas. Empezaron con reanimación con masaje cardíaco, como decía Daniel en el comentario, como tenía actividad eléctrica, o sea, el paro era reciente. Entonces, y se pasó adrenalina a una ampolla y el paciente se retomó pulso. Eso nosotros trabajamos junto con el equipo de emergencia de medicina. Se retomó el pulso, se constató que él se retomó el pulso carotídeo en 3 minutos. Bien, entonces se empezó a reponer con su orificio a chorro y se activó el código rojo. Nosotros estamos ahí, estaba en decisión si hacer la toracotomía de emergencia en puerta de emergencia o si no, llevarlo al bloc. Obviamente se intubó el paciente y nosotros lo que decidimos fue llevarlo al bloc quirúrgico inmediatamente. Y acá sí, perdón, ¿qué ibas a decir? Eso, que recibimos al paciente a las 0 horas y como que las cosas se fueron haciendo rápidas y a los 0:15 ya estamos, digamos, en bloque quirúrgico, en 15 minutos. Pero ahí, Fajad, que Carlos levantó la mano. Carlos, Pilasi y Guillermo. Sí, yo tengo una pregunta porque en general lo que dicen los protocolos actuales es que no sé, uno no debería masajear un corazón vacío, ¿no? Por un lado. Y por otro, también un corazón taponado tampoco sirve masajearlo. Entonces, por eso que los guías actuales no incluyen el masaje externo en un paciente en paro traumático. El paro traumático se abre el tórax y si es necesario hacer masaje se hace con el tórax abierto. Exacto. No porque sea más eficiente que el masaje externo, no es más eficiente que el masaje externo, pero en este caso la indicación es, el paciente tiene, porque todavía no sé el diagnóstico, tiene un paro, pero ¿por qué? ¿Por un taponamiento cardíaco? Bueno, eso no hay otra forma de tratarlo que drenar el pericardio, por lo tanto hay que abrirlo. ¿Tiene uno por choque hemorrágico? Bueno, entonces tengo que clampear la aorta y darle esa sangre al corazón y al cerebro. No tengo cómo hacerlo desde afuera. Tengo que abrir el tórax o pongo un REBOA, las dos alternativas que tenga, pero tengo que comprimir esa aorta. El REBOA no me va a solucionar el taponamiento cardíaco. Como no tengo diagnóstico, en este paciente no queda ninguna otra alternativa que abrir el tórax. Perfecto. Gracias, Carlos, por el muy buen aporte. Guillermo. Sí, coincido con Carlos con respecto a la indicación de toracotomía de reanimación. Creo que es más dudoso la situación con respecto al trauma cerrado. En el trauma cerrado, de pronto, la última edición de la TLS sí contempla un periodo inicial de intubación orotraqueal, masaje cardíaco externo, avenamiento pleural bilateral, porque pudiese haber algún taponamiento, un neumotórax hipertensivo, y si con eso no resulta, recién después pasar a una toracotomía abierta. Pero en penetrante hay mucho más consenso en este caso hacer una toracotomía de reanimación. Dos cuestiones muy rápidas. Una con respecto a la caja, una cosa que la experiencia nos dejó fue disponer de algún tipo de instrumental como cizalla o costótomo para cortar costillas o a veces para cortar el esternón. Eso da mucho más campo. Uno tiene que tener una toracotomía amplia para poder meter bien las manos y aparte también eso es algo seguro porque si la toracotomía es estrecha uno se puede lastimar una mano contra el borde que va a meter un campo como poder meter las dos manos para masajear justamente como masajeamos el corazón con las dos manos. Por eso la importancia de tener justamente este tipo de instrumental incluido. Y una pregunta para Carlos, que ha trabajado y trabaja en Europa. Hay algunos sitios donde de entrada para toracotomía de reanimación hacen cranchel por una cuestión de protocolo. Quería preguntarle la opinión con respecto a eso, Carlos.
Sí, efectivamente es el protocolo que tenemos. El protocolo es porque básicamente la persona que va a hacer la toracotomía puede ser un cirujano o puede ser un médico de urgencia o puede ser un anestesista, cualquiera de los que esté formado en hacer una toracotomía, y la diferencia es que básicamente es mucho más fácil entender qué está pasando con un clamshell. Es más rápido y más fácil de no complicarse para ver toda la estructura y tener acceso completo al tórax, porque a veces, aunque la herida sea izquierda, el problema puede estar al otro lado. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Si bien los cirujanos de trauma a veces sí empezamos con la toracotomía izquierda y a veces nos extendemos a la derecha, creo que es una buena política, es más seguro tener como clamshell de entrada. Y en casos excepcionales, según el cirujano que esté de turno, a lo mejor variar un poco, pero como norma, hacer clamshell de entrada me parece más seguro. Gracias, Carlos. Daniel, levantaste la mano. Sí, una cosa de fisiología, por ahí lo aburro, ¿no? Pero a mí me gusta un poco la fisio. Mientras el corazón taponado, mientras más presión tenga, más, estamos hablando únicamente del taponamiento, ¿no? Genera una fuerza, aumenta la fuerza contráctil del corazón. Eso hace que las fibras cardíacas estén constantemente en tensión. Si uno prolonga ese tiempo de tensión de las fibras cardíacas, entra en hipoxia, y ahí hace una parada en sístole, que se llama, que es un corazón duro, un corazón de piedra, o Stoneheart, que se llama, que es imposible sacarlo del paro. Por eso es tan importante en estos pacientes taponados el drenaje rápido del pericardio, para que el corazón se relaje y empiece una contracción más o menos, entre comillas, fisiológica. Si no, terminan haciendo una parada durísima que no sale con nada, ¿no? Perfecto, gracias, Daniel, buen dato. Guillermo. No, bueno, a propósito de lo que estaba mencionando muy bien Daniel, justamente alguna vez nos pasó pacientes que estaban al límite, que uno dijo, no, bueno, vamos a subirlo rápidamente a quirófano, y después nos pasó eso. Entramos, le damos el taponamiento, parecía que habíamos solucionado el problema, pero el corazón ya estaba en paro, ese corazón que menciona Daniel, corazón de piedra, y el paciente no salió nunca. Entonces, ahí un poco la reflexión retrospectiva en esos casos fue decirnos, tendríamos que haber hecho la toracotomía abajo, en el short run. Esa fue una experiencia que nos ha tornado un poco más agresivo con el tiempo. Exacto, perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, Fajat, seguí. Sí, bien. En el blog quirúrgico nos estaban esperando los anestesistas, y ahí fue que tuvimos la primera toma de la PA, que fue 85-40 con una frecuencia cardíaca 110. Se continuó la reanimación con cristaloide y coloide, mientras que llegaba la sangre de hemoterapia por activación del código rojo, y se empezó con vasopresores con noradrenalina a 0,3 microgramos por kilo por minuto. Esos pasos fueron todos simultáneos cuando nosotros empezamos a hacer la toracotomía. Bien. Para Fajat, antes de seguir, una pregunta que hizo Camilo, que yo me preguntaba, y ahora te doy la palabra a Carlos. Pregunta a Camilo por qué tantos cristaloides y coloides, y que estoy de acuerdo con Camilo y lo que siempre hablamos. Yo creo, no estaba en ese momento, pero yo creo que se dio por el retraso de hemoterapia, ¿no? Sí. Y que estaba por parar. Y eso no es lo ideal, obvio, pero a veces la realidad del hospital pasa eso. Carlos. Sí, es en relación a lo mismo. Sabemos que en los pacientes que están sangrando, lo que necesitan es sangre, o sea, sería lo habitual, lo ideal. Y si es que no hay sangre, entonces vamos con cristaloide tibio en bolos. Solamente este paciente no tenía lesión neurológica ni raquimedular, por lo tanto el objetivo es una sistólica de 80. El paciente ya tiene una sistólica de 85, si con 500 de Ringer llego a 85, no le doy más Ringer. No se usan coloides porque los pacientes en los estudios grandes han mostrado que los pacientes con coloides se mueren más, igual que los pacientes con el uso de noradrenalina, dobutamina o cualquier otro vasopresor. Hay algunos estudios con vasopresina que pareciera que es una cosa diferente, pero son chicos y por lo tanto no hay evidencia consistente en relación a eso. Por lo tanto, no usar coloide y no usar noradrenalina parece ser como un consenso. Por eso mi pregunta es, ¿por qué se usó? Porque eso ninguna guía apoya el uso ni de coloide ni de noradrenalina en pacientes que estén sangrando. Esa es una buena pregunta, y hay, no sé si hay algún anestesista, Fajat, que iba a entrar. Sí, no sé si entró, para que le voy a preguntar.
No sé, levantó la mano Daniel y Juan Castiglioni. Hola Juan, no, vos, ahora te damos la palabra. Daniel. Sí, continuando lo que dice Carlos, ¿no? Hay muchísimos estudios, no solo en pacientes con trauma, en pacientes críticos, comparan los coloides con solución fisiológica, con Ringer, y en la unidad de terapia intensiva, se ha visto que los pacientes tratados con coloides tienen una estancia más prolongada en terapia y mayor mortalidad a los 30 días. Por eso es que el uso de coloide en paciente crítico y más en trauma está medio, no sé si contraindicado, pero no se utiliza mucho. Y con respecto a la noradrenalina, produce vasoconstricción y aparte aumenta en un 50 o 60% el consumo de oxígeno en el corazón, ¿no? En este paciente que ya tiene alterado su consumo de oxígeno y ya tiene una vasoconstricción coronaria, ponerle noradrenalina por ahí favorecería un mayor aumento del consumo de oxígeno y mayores complicaciones miocárdicas, ¿no? Bien, gracias Daniel. Pero bueno, sí. se utiliza, por supuesto, pero con todos los riesgos que esto implica, no sería lo ideal. Estamos hablando de paro traumático, no de paro o infarto o otro tipo de parada cardíaca, ¿no? Exacto. Gracias, Daniel. Castiglioni, que bajó la mano, pero había levantado la mano. Doctor Castiglioni. Buen día, ¿cómo anda, doctor? Yo soy Juan Castiglioni, soy enfermero de emergencia. Y no, compartir lo que decía Carlos, que sí, tenemos al tanto las últimas guías. Y realmente lo que observamos es que cuando el trauma es abierto, toda esa sangre que no está en el sistema vascular se enfría rápidamente y enseguida físicamente empieza a funcionar como tapón, y que si a su vez la administración de cristaloides va a ser a chorro, no va, o sea, muy rápido, no va digamos, a adquirir la temperatura corporal, que también es procoagulante. Entonces creo que, como hemos observado también con el doctor, que hemos recibido situaciones realmente complicadas fuera de tiempo, no sé si hay una bibliografía actual, pero realmente nos sentencia que si esa herida fue expuesta y abierta, estamos en una situación de que está todo completamente coagulado. Entonces, claro, no nos favorece esa administración rápida a una temperatura ambiente, porque ya es menos de la temperatura corporal. Simplemente mencionar esa observación y muchas gracias a todo el equipo por todos los días. Gracias, Juan. No te había conocido, perdona, Juan. Muchas gracias por el aporte. Está Camilo y hay alguien que es iPad Max Shop. No sé quién es, perdón, que. Camilo. No, yo quería hacer una pregunta. Si alguien tiene acceso a lo nuevo, el tromboelastograma, al Rotem, rápidamente, para poder reponer al paciente con lo que necesita, porque parece que hoy hay que reponer al paciente con lo que necesita de la sangre, ¿tá? Si bien la sangre entera es lo ideal, pero si alguien tiene acceso al tromboelastograma, al Rotem, rápidamente. Sí, en el Clínicas tenemos. De Ah, hecho, bien, estoy paciente bien. ya. Y lo de la pregunta de Carlos, y que está muy buena, y Daniel, ¿por qué cristaloides y coloides? Hay veces eso, tendríamos que, a veces estamos desfasados, el uso, por eso estaría bueno que haya un anestesista, el uso de coloides y cristaloides, a veces hay desfasaje en cuanto al funcionamiento de las cátedras. No lo digo como crítica, entre la emergencia y el CTI y anestesia, como que faltaría más un programa común para estar un idioma, hablar un mismo idioma, pues estos datos que ustedes aportan son muy importantes, lo de los coloides, y a veces estamos en falta, y en el apuro y en la desesperación, que a veces hemoterapia demora porque somos tercer mundo, intentamos, si bien ha mejorado, a veces fallamos, y en otros hospitales es peor. Doctora Potes, era usted la de iPad, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí, era yo. Estaba con el iPad porque no estaba en casa, ahora me conecto con la compu. No, era para corroborar un poco lo que están diciendo y me parece que esta reanimación con excesos de cristaloides o de coloides tiene que ver con de dónde venimos, ¿no? Los cirujanos de trauma, en líneas generales, sabemos que esto no se hace y tratamos de manejarnos con
el control del volumen. Los emergentólogos, por lo menos en mi hospital, todavía tienen esta costumbre, por llamarlo de alguna forma, o esta formación de al paro cardiorrespiratorio tratarlo exactamente igual, sea traumático o no traumático. Y por todas las cosas que ustedes expusieron, hay que recordar que el paro cardíaco traumático se maneja totalmente distinto, porque hay que ser agresivo de entrada, porque hay que tomar otra conducta, aparte de el RCP avanzado, que es lo que normalmente se inicia. Y si todos hemos tenido oportunidad de ver a algún paciente que hemos reanimado con exceso de corticoides, de coloides o de cristaloides, lo que vamos a ver que a las 24 horas, si están vivos, tienen un edema cerebral increíble y que realmente se terminan muriendo a veces por ese edema cerebral que es increíblemente grande. Y así como es el edema cerebral, que es lo que más se manifiesta, podemos ver este tipo de complicaciones en todos los organismos. Pero creo que tiene que ver con esto de hacia dónde va dirigida nuestra especialidad. Los cirujanos vamos hacia el trauma, y más los cirujanos de trauma como nosotros, vamos hacia el trauma y vamos a tener una conducta agresiva de entrada. Al resto de las especialidades, por ahí les falta este empuje más invasivo que sí tenemos los cirujanos de trauma. Exacto. Gracias, Andrea. Sí, es un poco lo decía el acto reflejo de tratar con cristaloides. Muchas gracias, Andrea. Daniel. Sí, lo que dice Andrea es una realidad, ¿no? Por lo menos también en mi hospital, uno por ahí no sé si se descuida, pero ya el anestesista le está pasando el coloide, y hacerle entender por ahí que no es lo ideal es bastante complicado. Lo mismo pasa en terapia. Uno ve pacientes con coloides y coloides que le están pasando, y el edema que hacen 48 o 72 horas, hay una cosa que se llama la desresucitación de estos pacientes, que después de 24 horas estos pacientes que están sobrehidratados o sobreperfundidos, se hace una desresucitación que consiste en la extracción de todos estos líquidos a través de diuréticos o de hemodiálisis, ¿no? Eso se está trabajando mucho en ese tema de sacarle el líquido a los pacientes después de la reanimación. Muchas gracias, Daniel. Carlos. Sí, comentar dos cosas, lo del TEC, lo del tromboelastograma o de las pruebas viscoelásticas en general. Generalmente lo tomamos desde el inicio, pero la reanimación se inicia igual en todos los pacientes. Lo que pasa es que esto nos ayuda para guiar la reanimación, pero no nos va a decir si voy a empezar con plaquetas en un paciente, o voy a empezar con plasma en otro, o voy a empezar con cristaloide en otro. No, solamente nos guía más adelante, pero por eso los protocolos de transfusión masiva vienen con cajas preformadas. Y después uno lo va adecuando, pero la iniciación para iniciar la reanimación de un paciente de trauma, la reanimación hemostática, no es necesario tener el TEC. Es ideal tenerlo, la evidencia pareciera que apunta para allá, no hay evidencia tampoco conclusiva 100%, pero parece que es mejor para el seguimiento, a individualizarlo a cada paciente, pero no para cómo se inicia. Y en relación a lo que hablábamos y lo que decía Daniel de la desreanimación y todo esto, hay que recordarse que estos pacientes de trauma son pacientes inflamados. Estos son pacientes que los capilares están dilatados. Por mucho que el paciente esté vasocontraído, van a tener un tercer espacio, van a hacer edema pulmonar, edema de otras cosas. Incluso a veces lo vemos con sangre, que hacen todas estas reacciones a volúmenes grandes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Además de que los coloides además tienen un rol negativo sobre la coagulopatía del trauma. Entonces hay muchas razones de por qué no usarlo. Muchísimas gracias, Carlos. Doctora Arrieta, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Yo soy Alejandra Arrieta, soy residente de cuarto año de la cátedra de anestesia del Hospital de Clínicas, y obviamente como R4 de la noche, este paciente fue a la 1 de la mañana más o menos, entré ese paciente con Fajada y Gustavino. En realidad, lo que sucedió, nos plantearon que era un paciente en paro. Fajada me dijo, ¿va a subir? Y le digo, bueno, subilo, vino sin monitorización, y lo que se activó fue el protocolo de transfusión masiva del Hospital de Clínica, que es el grado 2 de piso, anestesia, puede ser, hay un montón de gente que lo puede activar. A nosotros ya nos informan que el paciente, había parado en algún momento, y en realidad nosotros comenzamos reanimación. En realidad lo que te traen primero es la sangre entera, 2 volúmenes de sangre entera. Obviamente se hizo un ROTEM,
que dio faltantes de factores de la coagulación, pero por el tiempo a veces que demoran, terminaron pasando el resto de la reposición en CTI cuando lo llevamos. Nosotros tratamos siempre cuando hacemos un paciente, gruesas vías, me acuerdo que en este paciente en realidad, cuando hacen la toracotomía, le digo, bueno, yo te hago la subclavia del lado mismo para pasar, porque no tenía una vía. Bueno, hicimos reposición siempre es en realidad con cristaloides que vamos a hacer. Nosotros ¿Pero por qué subclavia? muy en cuenta con el tema de evitar los coloides. Creo que pasó un geloplasma, pero en realidad no lo hacemos. Suero Ringer usamos, sí tenemos sin lactato, porque también hemos visto que cuando hacemos reposición con cristaloide con suero oficio, tenés acidosis hiperclorémica. Bueno, hicimos eso. Obviamente, cuando abren tórax y descubren la lesión cardíaca que tenía el paciente, bueno, tuvimos obviamente un shock hipovolémico. En realidad empezamos a hacer bolos de adrenalina. Y bueno, cuando tuvimos la sangre, que tuvimos la sangre entera enseguida, el paciente repuntó un poco. Pero bueno, obviamente después tenés todo lo de la vasoplegia, que eso lo termina de dilucidar en sí CTI. Ya ha hecho la hemostasia, tratado, habiendo cerrado el vaso, la lesión. Un paciente joven, sin ningún tipo de antecedente cardíaco, creo que tenía 34 años, tiene, mejoró, repuntó, y después los chiquilines me dijeron que estaba lo más bien. Pero más o menos eso fue lo que nos vimos. Sí se hace tromboelastograma siempre, está en parte del protocolo. Primero es sangre entera, 2 volúmenes, después si se logra clasificar, se termina y después, o sea, sale muestra para tromboelastograma, porque todos estos pacientes, cuando es un sangrado masivo, tienen alterados factores de la coagulación, a veces terminas usando crioprecipitado, fribrinófilo, todo eso te lo dice el hemoterapeuta, pero eso no hemos, los tiempos todavía no los hemos acotado. Alejandra, una pregunta. Si vos hubieses tenido, porque eso es importante, porque un poco también se explica por qué ustedes a veces en la desesperación usan muchos cristaloides. Si hubieras tenido ¿cómo se llama? Hemoterapia enseguida. No. Le pasás sangre, no le pasás coloides. No, ese pasa, no. Es el tiempo que tenés mientras, porque bueno, paró, salió con bolos de adrena, nosotros vemos en realidad, nos quedamos sin pulso, sin PA, bajada del entidal, estaba hipoperfundido, y bueno, y en realidad tenés que hacer un vasopresor mientras ustedes cierran la canilla. Eso claro, pero si hubiese tenido la sangre, antes, te si evitaba los coloides. Tal vez solo hago la sangre entera y el cristaloide. Exacto. Es ese time que a veces, bueno, está. Pero en realidad creo que le pasamos, mira, si no estoy mal, a este chiquilín le habíamos pasado 300 mililitros de coloides ahí como para repuntar mientras nos faltaba la sangre. Hacen el intravascular. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por dejarme participar. Por favor, un placer. Que se repita. Sí. Bueno, no es insoportable, querido. Pero seguí, Fajar. Bueno, como mencionaba la anestesista, bueno, avísame cuando termine. Se hizo la transfusión masiva. Este es el balance que le hicieron la colega de hemoterapia. Se pasó en total 2 volúmenes de glóbulo rojo, 1 volumen de sangre total, 4 volúmenes de plasma, 1 dosis de crioprecipitado, transamina 1 gramo en bolo, y se hizo un ROTEM donde se vio déficit de coagulación, se vio déficit del calcio iónico, hipofibrinoinemia, que eso se le repuso. Bien, nosotros por parte nuestra hicimos una toracotomía anterolateral izquierda, que estamos más acostumbrados de hacer ese abordaje. Efectivamente encontramos con un taponamiento cardíaco, se le hizo una apertura del pericardio. Como mencionaba Alejandra, que a la hora de abrir el pericardio, paciente de nuevo nos informa que está con un paro cardiorrespiratorio, con una PA intomable.
se le pasó una adrenalina en bolos, nosotros empezamos con un masaje cardíaco directo y se hizo una desfibrilación también cardíaca directa con 50 joules y la gasometría en este momento del paciente tenía una lactato de 11 con un calcio iónico 0,39 y una acidosis de... Sí, que va a quedar. Bien. Bueno, en lo quirúrgico, lo que tenía era un orificio en la cara lateral de ventrículo derecho, bien retroesternal, pero hacia la derecha. Entonces, con una toracotomía anterolateral izquierda, como que te dificultaba, identificamos, en un momento que llegamos a lograr palpar el orificio, pero tuvimos que extender, hacer una esternotomía transversal para identificarlo bien y para hacer una rafia se hizo una rafia con poligalactina y se dejaron 2 drenajes pleurales. Para destacar que el drenaje a la derecha siempre nos dio nulo, no salió sangre. A la izquierda, y bueno, eso. Y la salida nosotros no cerramos el pericardio. Está bien, perfecto. No pudieron sacar fotos por todo el apuro, pero está. Espera ahí, Fajat, muchas gracias. Camilo levantó la mano y después Carlos. A ver, Camilo. Bueno, sí. En realidad, estas heridas cardíacas, hay que poner un dedito ahí, o una sonda Foley y tener a mano siempre, una sonda Foley fina para ponerla en el agujero. Todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. Claro. Ponerlo en el agujero. Ahí se le dio punto en X, ¿tá? Y con micril. Yo en general puntos en X no haría por el riesgo de agarrar una coronaria, ¿tá? Y en general uso Prolene y Enú, y le tengo miedo de agarrar una coronaria. Todo esto ya te digo, mucho más fácil decirlo que hacerlo en el momento, ¿tá? A veces uno tiene el micril más cerca y bueno, pero son las cosas que me diría. Dedo, sonda Foley, ¿tá? En el ventrículo es mucho más fácil que la aurícula, porque la aurícula es otra cosa, ¿tá? Es otra lesión. Exacto. Y bueno, eso es lo que diría nada más. Gracias, Camilo. Carlos. Sí, quería como entender entonces el problema de este paciente no fue nunca hipovolémico, entonces su problema fue un taponamiento cardíaco. Claro. No estaba abierto el pericardio y drenando hacia la pleura y que hubiera, no. Porque podemos tener una combinación de ambos a veces. No, era solamente taponamiento cardíaco. Estoy de acuerdo con el comentario del doctor recién. En general suturamos el corazón con material no absorbible. O sea, es mejor pueden usar lo que sea, seda, Prolene, como el que usamos generalmente, 3 o 4-0, y el tipo del punto depende. Si es que está cerca de las coronarias, uno trata de pasar por debajo, si no, da un poco igual la forma en que ponga el punto. Lo hemos puesto en U, hemos puesto 2 paralelos a la incisión y suturarlos entre ellos, y así podemos mantener el dedo entre medio, que preferimos en general. Con la Foley pasan 2 cosas, que con el apuro la gente le pone presión a la Foley, tira, y al final termina desgarrando y haciendo una herida más grande, incluso en ventrículo, mucho más frecuente en aurícula, obviamente, porque es más delgada. Pero con el dedo puesto por sobre creo que es suficiente, y los puntos pueden ir paralelos o perpendiculares a la herida. Lo que sí, el material, ahí sí no entiendo por qué a lo mejor no había otra cosa, pero bueno, por mientras se puede poner eso y después ponerle arriba pero creo que para un miocardio mejor usar material no absorbible. Y en relación a no cerrar el pericardio, de acuerdo en no cerrarlo completamente, pero dejarlo completamente abierto, tampoco estoy de acuerdo, porque si uno lo deja completamente abierto, existe el riesgo de subluxación del corazón. Y eso va a hacer que el paciente pueda entrar en paro en cualquier momento si es que el corazón se sale. Exacto. Carlos, una pregunta. Espera que se inició. ¿Y ese piso de esta cosa raída? No.
Porque con los pero pesos es que estamos... No se escucha. Sí, Carlos, una pregunta, porque a mí me ha pasado, es una experiencia, que cerrás parcialmente el corazón, igual con el edema que tiene, te empieza a hacer una arritmia, no empieza a contraerse. ¿Se puede dejar una especie de malla absorbible suturando todo el reborde? Porque a veces el cierre parcial del pericardio también te genera problemas por el edema. Sí, si no lo puedes cerrar porque el corazón está, no sé, está hinchado, está traumatizado, qué sé yo, bueno, sí, no lo vas a meter a presión porque obviamente es como regenerar eso, pero en general eso en agudo no pasa. A menos que hayas tenido el corazón, por ejemplo, en los niños, cuando clampeas la aorta, el corazón empieza a distenderse en base a los ventrículos, pero no es tan frecuente que pase en los adultos. Entonces yo creo que un punto, y como para afirmar solamente para que el corazón no se salga, pero dejando ampliamente abierto y dejar un drenaje pleural de ese lado, realmente es suficiente. Perfecto. Un punto en la comisura superior, ¿no? 1 o 2 puntos. O al medio, puedes hacerlo. Puedes poner un punto al medio, tipo que el corazón no se salga. Ese es el objetivo de poner un punto. Perfecto. Bien, gracias, Carlos. Y Camilo, levantaste la mano. Preguntarle al colega que operó a este enfermo, que le salvó la vida, si tenía un agujero solo, porque esto siempre uno trata de mirar si tiene otro del otro lado y sistemáticamente el paciente para, ¿no? Cuando luxa el corazón, para el enfermo y hay que avisarle al anestesista. O sea, tenía un orificio solo, ¿no? Porque siempre, como las vísceras huecas, hay que mirar si no tiene el otro del otro lado, porque a veces es una puntita del otro lado, una cosa más puntiforme y dejamos una herida ahí sin suturar. No sé, Fajad, ¿vos lo luxaron el corazón? Sí, nosotros, sí. Lo luxamos el corazón y vimos la cara posterior, pero no había orificio. Nosotros, para nuestra tranquilidad, eso sí, así hicimos, para quedarnos tranquilos, vimos todo. Lo que pudimos, vimos todo. Si hay algo más, vimos el pulmón, vimos la pleura, vimos diafragma. No encontramos nada. Bien, gracias, Fajad. Andrés, ¿cómo andás? Que vos estuviste en la cirugía. Contanos. Pablo, sí, todo bien, estoy escuchando atentamente los comentarios de todos los expertos. Sí, yo estuve como asistente, soy Andrés Guastavino, para el resto de asistente del Departamento de Emergencia de Hospital de Clínica. Estuve en la cirugía con Fajad y con otra residente, y bueno, esperamos a este paciente. Bueno, nada, de verdad estaba escuchando atentamente todos los comentarios, todas las cosas que han comentado y discutido, también se nos venía a la mente. Un poco lo que comentaba Camilo, ¿no? Que es, uno tiene en la cabeza toda la teoría, obviamente, de estas situaciones, que cuando va a leer o está cómodamente opinando o leyendo en un escritorio de estos temas, y cuando uno se encuentra con estas situaciones así que le pegan, digamos, en la cara, uno tiene que bajar todas esas cosas a tierra. Y bueno, como sabrán, ahí en el hospital universitario estamos todos, o la mayoría estamos en formación. En el momento ese paciente, para decir que el más experiente era quien les habla, que fue mi primera toracotomía que hicimos y mi primera rafia cardíaca, y sinceramente no es nada, o sea, como les digo, una de las teorías para llevar a la práctica siempre entran en juego muchas variables. Con respecto a lo que estaban diciendo en cuanto al hilo, primero que nada, lo que hizo Fajad es verdad, tenía un solo orificio en la cara lateral del ventrículo derecho, entramos por una toracotomía entre lateral e izquierda, y por eso tuvimos que extenderla a traer una esternotomía transversa porque no se veía, y una situación bastante estresante porque no encontrábamos el orificio. Obviamente, como ya sabrán los que tienen más experiencia, con el corazón latiendo y con la fuente de sangre no es nada sencillo encontrar el orificio. Cuando lo encontramos finalmente estaba bastante lateral del ventrículo, era ventricular, que por un lado es bueno, como dijeron, comparándolo con la aurícula, y está bastante lateral. Tuvimos que luxar el corazón y bueno, finalmente lo identificamos. En ese momento habíamos pedido, en cuanto al hilo para utilizar para realizar la rafia, habíamos pedido, como ya sabemos que el mejor hilo es el monofilamento, como después les comentamos, que lo teníamos en la mesa, teníamos un promedio 0, de hecho con los ¿cómo se llama? El material protesto, leches, lo teníamos en la mesa, y bueno, en el fervor ahí de la lucha del paciente,
también con los anestesistas que estaban atrás del paciente, reanimándolo, que el paciente estaba muerto. Bueno, identificamos el orificio y en ese momento le pedí al instrumentista, ahí pasé yo, y le pedí el hilo que teníamos, y bueno, nos dio un Picril 0 y fue con lo que hicimos la rafia. Son X medio como de salvataje en realidad, pero no, para comentarles que sí, que teníamos en la mesa de operaciones, teníamos el Prolenio 0 cargado con los Pletcher, pero en el fervor ahí del momento, para cerrar la canilla fue lo que hicimos. De hecho, también para cortar la fajada, tuvimos que hacer, o sea, hicimos masaje cardíaco directo, y también hicimos descarga directa, desfilación directa con las palas en el corazón, para hacer una descarga, y bueno, finalmente cerramos la canilla. El corazón literalmente en un momento se vació de sangre, quedó hecho una baba, digamos, y éramos muy pesimistas en cuanto al resultado final del paciente, porque habíamos estado mucho tiempo en paro. De hecho, después nos sorprendió un poco el resultado, que como va a seguir contando Fajad. Pero un poco esas las distinciones que quería hacer. Y después también preguntar a los expertos, que hay varios, el tema de si hacer toracotomía anterolateral o clamshell versus hacer una esternotomía. Que ahora, después analizando el caso con el diario del lunes, capaz que una esternotomía hubiera sido más, hubiéramos expuesto capaz con más rapidez la lesión, ¿no? Pero no sé, bueno, ahí alguien, el doctor, creo que era Carlos, había comentado que el protocolo en uno de los hospitales era hacer clamshell. Sí, ahí un poco te contestó Carlos. No sé, Carlos, sí, gracias, Andrés. Carlos, a ver, ¿qué nos querés aportarnos de nuevo lo que ya habías dicho? Sí, yo creo que teniendo recalcarlo. el clamshell es mucho más rápido, no necesita, la esternotomía necesita un esternótomo, o necesita un Lübke, o lo que tengan, o un giglio, no sé, hay distintas formas de hacerlo, pero generalmente son cosas que no están como para tan a la mano como un bisturí y una tijera de mayo, porque para cortar el esternón no necesitan una sierra. Puede ser más fácil, pero en la urgencia uno lo puede cortar, y la hemos cortado con tijera de mayo, o con las tijeras estas que se usan para cortar la ropa, que funcionan muy bien para cortar el hueso ahí. Recordemos que la esterilidad aquí es secundaria. Entonces, creo que es mucho más rápido para llegar a resolver el problema, y en este caso, creo que lo mismo, o sea, en un paciente así que llega inestable, que llega al quirófano, ya hay que abrir a este paciente lo más rápido posible, y no esperaría a tener instrumental específico, lo abriría con un clamshell directamente. Gracias, Carlos. Antes de darle la palabra a Daniel, no sé si lo vas a decir, Daniel y Carlos, nunca olvidarse las mamarias, ¿no? Cuando abrimos, que yo uso la mayo también, y a veces inclusive con un bisturí, con una hoja grande se puede, pero nunca las mamarias olvidarlas, porque después resangran en el postoperatorio. Daniel. Sí, conectando un poco a Fayad, bueno, felicitándolo también a él y a Andrés por la cirugía, la verdad que hay que estar ahí, hay que empezar a pensar que le doy con este hilo, con este otro, son muchas cosas que se nos cruzan por la cabeza, y bueno, hay que estar en la situación, ¿no? A ver, la esterotomía sí es buenísimo, pero yo creo que por más que tengamos el esternótomo, por más que tengamos la gile o el martillo de Leschke, si uno no tiene experiencia, puede ser una catástrofe, ¿no? Uno, sí, yo hago esternotomía y todo, pero si no tiene experiencia, por más que tengamos todo, no es tan sencillo, ¿no? Los pacientes taponados tenemos las venas arriba del manubrio external, están todas dilatadas, sangran, por ahí las cortamos, y cuando está taponado y esa vena está dilatada y nosotros abrimos ahí arriba el hueco external, es un sangrado importante y no lo podemos controlar porque es un lugar muy chiquito. Después, cuando está taponado, hay otra vena que sangra abajo, por arriba del cifoide hay una vena que cruza tangencial el cifoide, que en la cirugía programada prácticamente no sale, pero en los taponados se dilata esa vena y sangra muchísimo. Yo creo que más sencillo, si uno no tiene mucha experiencia en esternotomía, yo le haría la clamshell o la toracotomía anterolateral izquierda, lo que quieran, pero hay que tener experiencia para hacerla externo, repito, por más que tengamos todos los elementos, no es tan sencillo. Te quería preguntar, Fayad, una cosita, vos habías puesto que me quedó la duda en las diapositivas anteriores, que se le había transfundido transaminas. ¿Qué son, che? Me quedó, no entendí bien.
En la diapositiva previa, perdón que vuelva hacia atrás. El ácido tranexámico. El ácido tranexámico. Perdón, está bien, gracias. El ácido tranexámico. Pues el uso, creo que es el nombre comercial, entonces. Está, exacto. Es la costumbre de usarlo. Camilo y después Carlos. Yo estoy de acuerdo con el doctor. Creo que la esternotomía es como la laparoscopía hoy. Hay que tener instrumental adecuado y experiencia. Y lleva siempre más tiempo, aún teniendo más experiencia. Entonces digo, creo que la toracotomía sigue siendo muy válida, ¿tá? Porque lleva menos tiempo, se requiere un bisturí y una tijera de mayo afilada, fundamental para el tema. Y bueno, la tijera de mayo es buena inclusive para cortar la pared abdominal en la emergencia también. Es muy válido, me parece. Gracias, Camilo. Carlos y después Guillermo. Sí, yo le quería hacer una pregunta a Daniel, como cardiocirujano. En el caso en que se haga una reparación con material absorbible, ¿ellos recomiendan reintervenir a este paciente para ocupar algo que sea no reabsorbible para evitar, no sé, el riesgo de reapertura o de pseudoaneurisma, o lo dejan así o lo siguen de alguna otra forma? Carlos, eso es importante. Nosotros hemos tenido, siempre lo digo, 2 pacientes tratados con sutura absorbible que después al tiempo llegaron por pseudoaneurismas ventriculares. La verdad no tengo experiencia en lo que me preguntás, si volverlo a intervenir después de una sutura con material no absorbible. Yo nunca lo hice. Esos 2 pacientes que vi fueron de años previos, pero yo la verdad no sé qué decirte. Si se sutura un paciente con una sutura no absorbible, y la verdad te diría, no sé si volverlo a meter a quirófano para darle el punto con una no absorbible, pero sí puede llegar a desarrollar un pseudoaneurisma. La verdad no sé qué haría, Che, si ocurriese ese caso. O lo controlaría de última. Sí, claro. Gracias, Daniel. Guillermo. Sí, gracias. No, coincido con lo que han dicho antes de la recomendación así en general, en promedio, para todos los cirujanos y más los cirujanos jóvenes, de hacer siempre toracotomías anterolaterales, unilateral o planchel. La esterotomía mediana hace falta experiencia, la instrumental, y no solamente lleva esas cuestiones para la apertura, sino para el cierre también. Para el cierre hace falta tener hilos de acero, eso realmente complica un poco la situación, por lo cual en general creo que la recomendación es utilizar toracotomías anterolaterales. Y otro tema es que acá de pronto había una herida cortopunzante, la cual estaba localizada en una ubicación bastante medial, pero cuando tenemos una herida de arma de fuego, por ejemplo, que atravesó el mediastino y donde puede haber un taponamiento, puede haber lesiones de grandes vasos, puede haber lesiones pulmonares, puede haber lesiones de todo tipo, y entonces ahí también la toracotomía Clagel nos da la posibilidad de un abordaje más integral que una esterotomía mediana. Eso así a línea general, eso no quita que pueda haber alguna excepción alguna vez, pero por ahí el mensaje general es de mayor utilidad de la toracotomía anterolateral en la emergencia. Muchas gracias, Guillermo. Espectacular el aporte. Bueno, Fajad, ¿cómo siguió? Bien, después que comentó todo caso Andrés Bastavino, lo mismo, nosotros estábamos bastante pesimistas con ese paciente. Nosotros pensamos que va a tener, que tenía muy mal pronóstico. Bien, el paciente se pasó para CTI. Según los reportes de anestesistas, la dosis de vasopresores era menor. Entró con 0,3 y pasó a CTI con 0,15 de noradrenalina. Y bueno, en el CTI lo que hicieron fue un ecocardio en postoperatorio que mostró que la función biventricular estaba conservada, tenía una fracción de eyección de ventrículo izquierdo normal y veía una fina lámina de derrame pericárdico sin repercusión hemodinámica. Se repitió el ROTEM a los 5 horas, que no tenía más los déficits de coagulación y tenía una hemoglobina de 9,8. Bueno, un poco para comentarle que el paciente en realidad, en contra de nuestras expectativas, tuvo una buena evolución y a los 96 horas se le estuvo. Milagrosamente quedó sin secuela de focalidad neurológica.
los drenajes pleurales eran muy escasos, cerebromático, que se retiraron a los 9 días y nada, y se fue de alta hospitalaria a los 10 días. Increíble, ¿no? Se ve que era malo el muchacho, porque a pesar de los 17 pisos de todos, se salvó. Bueno, Camilo y Carlos levantaron la mano. Y volvemos al principio, ¿no? Hay cosas que son de Dios, que no están en los libros. Entonces, uno hace todo lo que puede por un enfermo, y bueno, acá está el resultado, ¿no? Si no viene con una midriasis reactiva, un rigor mortis, bueno, vamos arriba y bueno, acá hay un buen resultado, ¿no? Yo qué sé si está o no dentro de los protocolos, pero felicitaciones y arriba, un abrazo. Gracias, Camilo. Carlos. Sí, solo recordar porque me parece que no se nombró, no sé si este paciente en algún momento ocluyeron la aorta, hicieron un campeo de la aorta. No se hizo, me parece. Bueno, eso debe hacerse siempre en un paciente en paro traumático, porque lo que queremos hacer es refundir sobre todo el corazón y el cerebro. Entonces, con el masaje que estemos haciendo interno, vamos a estar bombeando sangre también a otros lugares que no nos interesan, bajo el diafragma. Por lo tanto, hay que concentrar esa circulación de sangre en los órganos que nos interesan principalmente. Por lo tanto, siempre la reanimación, y eso también tenemos estudios ahora con el REBOA que han mostrado que tienen mejor sobrevida los pacientes que se hacen reanimación externa, o sea, masaje y compresión externa con REBOA, por ese motivo, porque se está conservando un poco la circulación en los órganos nobles. Eso por un lado. Y lo otro, en relación los pacientes que están en duda o no duda, hay un estudio también de Kenji Nava de South California, que también hablaban de los segundos objetivos o los objetivos después de la reanimación, que no debiera ser el principal, pero un objetivo secundario a veces es en estos pacientes, bueno, uno no sabe si el paciente va a vivir o no, pero por otro lado, a veces ese paciente puede servir para salvar a otro paciente porque puede servir como donante de órganos, qué sé yo, es como no solamente pensar como la sobrevida como el único objetivo positivo después de que uno reanima a un paciente en la duda. Muchísimas gracias, excelente aporte. Daniel y después Andrea. Sí, lo dijo Carlos, ¿no? Se compara la RCP con REBOA y sin REBOA y hay mayor sobrevida. No nos olvidemos que ocluyamos la aorta con lo que sea, aumenta el flujo coronario un 70-80% y el flujo cerebral casi un 70% también, ¿no? Mejora la sobrevida. Lo que le quería preguntar a Fayad era cómo cerraron la esternotomía transversa. Bien, nosotros en el hospital tenemos no me acuerdo del nombre, pero sino es un alambre con un alambre quirúrgico. Con un acero, claro. Bien. Hicieron un punto en U, 2 puntos separados en X. En realidad fueron los puntos separados y después es como vos haces con un acero, le pasas el punto y después le dando vuelta y después los puntiagudos lo pone para abajo. Gracias, una pregunta, Daniel, porque yo he tenido, no estuve en esta, pero he abierto esternones y cierro con puntos de Vicril los espacios intercostales, pero a veces el esternón lo aproximo y no le hago nada. ¿Eso está muy mal? Pregunta técnica. Mirá, lo que te puede pasar es al no aproximar el esternón con alambre, acuérdate que el Vicril se absorbe, ¿no? Y si esos pacientes son tosedores, el Vicril se absorbe de 180 días, 160 días, bueno, depende. Se te puede llegar a hacer una dehiscencia external. Hay que aproximarlo con alambre, acuérdate que es una fractura, ¿no? Claro. A la fractura hay que hacer la osteosíntesis. No importa que lo pase por el espacio intercostal, lo pase a través del hueso, a través de los dos bordes externales, no importa, pero sí, lo ideal es cerrarlo con alambre. En los chicos... ¿En los qué, perdón? En los niños, en los neos, incluso en los neos los cerramos nosotros con alambre, con otro calibre, por supuesto, pero cuando hacemos congénitos los cerramos con alambre. Claro, pues a veces pasa en los hospitales que trabajo que no tengo acero.
Claro, Entonces claro. aproximo los espacios intercostales con Vicryl y bueno, Pero, y aproximo el esternón así y lo dejo, porque no tengo no, otra pero cosa. incluso si no tenés el alambre con la aguja, nosotros hemos tenido muchas veces de cerrarlos le pedimos, traemos la caja de los traumatólogos, cualquier alambre que usan ellos para osteosíntesis y los pasamos por los espacios intercostales, ¿no? Un Mirá. problema, está perfecto. También hemos cerrado una vez que no teníamos con los que tenemos para los cierres externales, para las ablaciones, para no usar alambre, lo cerramos con los precintos, esos de plástico. Sí. Lo hemos usado una sola vez y no hemos tenido problemas. Perfecto. Gracias, Daniel. Andrea. Con Daniel vamos a poner como una ferretería. Ya nos enseñó la gotita, ahora nos enseña lo de los precintos. Vamos a tener una cajita de ferreteros. No, dos cosas simples. Recién escuchaba a la gente que hizo esta cirugía con toda su humildad decir, fue la primera, yo era el de menor, el de más rango y recién estoy armado. Y bueno, nada, chicos, esto es nada más que para tirar ideas, es muy cómodo hablar desde el living de nuestra casa, lo hicieron perfecto, simplemente es para tirar ideas para que la próxima, porque los pacientes siempre vienen de a 2 o de a 3, la puedan hacer con algunos tips, nada más que eso, Claro. pero hicieron un trabajo excelente. Y la segunda es resaltar esta idea de que en realidad nosotros no somos dioses, con lo cual siempre tenemos que intentar si tenemos la posibilidad. Y realmente el intentar tampoco requiere una gran cantidad de cosas, cualquiera, en cualquier hospital, incluso no de una gran urbe, en un hospital rural, si hay un cirujano y un anestesista y se puede hacer esto, o tienen las cosas básicas, un bisturí, un separador, un portagujas y un prolene, ya se puede intentar hacer algo. Entonces, esta idea de no simplemente decir, bueno, no, ya pasó, ya el paciente está en paro, etcétera, sino no somos dioses, no sabemos qué va a pasar en el futuro, o si el paciente va a andar bien o mal, hagámoslo. Gracias, Andrea. Carlos. Sí, solo agregar que como una alternativa a cerrar cuando no haya alambre, hemos usado también Eti-Bond para la esternotomía y funciona. O sea, mantiene es un dúctil de manejar, es trenzado pero no reabsorbible y funciona bien para mantener el esternón. Muchas gracias, Carlos. Sí, sí, es verdad lo que dice Carlos, mientras por ahí que no sea absorbible es fundamental, ¿no? Y que quede bien pegado, sí, sí. También Perfecto. Los chicos por ahí hemos usado también sutura no absorbible para el esternón, sí, sí. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, si les parece vamos cerrando y antes de cerrar les quería agradecer a todos los sabios, Sánchez, Pilás, Potes, al doctor Welker, a Guillermo y a Pablo Caviglia, que son los más veteranos que siempre hacen unos aportes espectaculares, a mi equipo de los viernes, que yo lamentablemente ese día estaba en el Congreso y no pude ayudarlos, y bueno, y darle las gracias porque ellos un poco no me creían con la toracotomía en la reanima. Me decían, no, tenés que subirlo. Y yo quería que ustedes se lo dijeran porque les creen más a ustedes que a mí, obviamente. Que era importante. Faján estaba un poco dudaba de lo que yo le decía y creo que estos aportes que hicieron fueron maravillosos para seguir mejorando. Tuvo suerte este hombre, pero bueno, podría haber sido fatal, pero se ve que tiene un Dios aparte el hombre. Pablo, querías decirnos algo antes. Sí, cuando pasan estas situaciones excepcionales, justamente lleva a varias reflexiones, por qué es que tuvieron éxito y los felicito. Entonces son factores múltiples. Primero, desde la velocidad de traslado del paciente a la emergencia de la policía, que no hay que sacarle mérito. La velocidad de ustedes de subir al paciente al no haberlo atendido en la emergencia, hacerle la toracotomía, pero habérsela hecho así rápidamente y actuar en equipo con un anestesista que se ve que estaba actualizada y motivada también, porque también de eso depende el éxito del paciente. Y lo otro, desde el punto de vista fisiopatológico, ahora con el diario lunes y que tenemos el diagnóstico de taponamiento cardíaco,
si no hubiesen hecho volumen, pienso, y eso lo dejo a criterio de todos a discutir, este paciente entra, obviamente taponamiento significa una hipodiastolía, imposibilidad de las cámaras cardíacas dilatarse. Claro. Y el único modo de compensarlo hasta no estar drenada el espacio pericárdico es con volumen. Así que creo que el volumen también fue importante, a pesar de las pautas en este paciente. Y lo otro finalmente, que se trataba, se ve, de un paciente joven y con un corazón sano. Nada más que eso. Gracias, Pablo. Bueno, estimadísimos, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Sobre todo hoy les agradezco porque fue justo mi guardia, por habernos enseñado y como dije, y bueno, vamos a seguir mejorando. Me hicieron acordar, antes de irme les voy a pasar el link para el certificado. ¿Qué decía decir? Un gran aporte, y bueno, y ahora les paso el link. Les mando un abrazo y un buen fin de semana.